Muy buenas tardes para todos. Desde Instituto Omar le damos una cordial bienvenida a todos los presentes esta tarde que nos hemos reunido para escuchar el webinar de la profesora Joana Reisby. Mi nombre es Evelyn Almeida, soy de Buenos Aires, Argentina, junto a Marisa Rossi, que ella es de Puerto Madryn, Chubut. Estamos en Instituto MAR, Instituto Docente de Capacitación de Enseñanza Continua. Bueno, el webinar de hoy nos trae un tema sumamente complejo que es la dislexia. Para ello vamos a escuchar a la licenciada en Psicopedagogía de Buenos Aires, Argentina, Joana Reisby. Ella se desempeña en el área clínica con abordaje neurocognitivo y se ha formado principalmente para evaluar y tratar las dificultades específicas del aprendizaje. Bienvenida, profesora, la palabra es toda suya. Bueno, muchas gracias Evelyn, gracias por la presentación, por la bienvenida, gracias a los que se unieron de varios países, está buenísimo eso. Así que acá estamos reunidos para hablar sobre un tema que particularmente a mí me interesa muchísimo, me apasiona realmente y en el área clínica, que es donde yo me desempeño, en el consultorio, como bien decía Evelyn, soy psicopedagoga. Los psicopedagogos en Argentina trabajamos especialmente con las dificultades o desafíos en el aprendizaje, en cualquier etapa de la vida. Y yo hoy principalmente estoy trabajando con la edad escolar, que es entre los 6 y los 16 o 17 años. Y la dislexia realmente es mucho más frecuente de lo que uno podría querer. Y contar con herramientas para detectar esta dificultad puntual, creo que es algo importante justamente para los docentes, porque son los que están en constante contacto con el aprendizaje de la lectura y de la escritura de niños y adolescentes. Son los que ven el progreso continuo y los que pueden detectar a ver qué está pasando. De esto vamos a hablar en este webinar. Y para comenzar, me gustaría, ahora yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un link para que hagamos una lluvia de ideas entre todos los que estamos aquí sobre la dislexia, para que veamos entre todos qué es la dislexia primero o qué palabras se les ocurren cuando pensamos en dislexia. Ahí se los estoy enviando, ustedes ingresan ahí y pueden escribir hasta 2 palabras. Entran y van a ver que dice, dice una frase, la dislexia, y hay puntos suspensivos. Y vamos a hacer una nube de palabras que la vamos a compartir acá, mientras ustedes van poniendo las palabras que se les ocurren. Ahí están poniendo también a ver, la voy a poner, les envié en el chat, lo puedo poner acá también, ¿no? Yo lo envié en el chat de WhatsApp. Si están con el WhatsApp a mano, el chat de este webinar, ahí les mandé el link para que ustedes puedan escribir ahí la palabra que se les venga a la mente. Por ejemplo, lo que voy a escribir una para que vayamos viendo. A ver si me aparece. Que pusieron aquí. Están poniendo acá, bueno, confusión, percepción errónea. Ahí aparecieron algunas acá, ahí está, ahí lo actualicé. Espejo, escritura, confusión. Las que pusieron en el chat del Zoom, escríbanlo en el link que les mandé del WhatsApp, así van saliendo acá las palabras. Así hacemos una lluvia entre todos.
Pueden poner hasta 2 palabras, vamos armando, para ver primero qué surge, qué conocimientos tenemos de esto, de la dislexia, en qué nos hace pensar, y después vamos sí a explorar, a introducirnos un poco en lo que es la definición de la dislexia y cuáles son las herramientas que puede tener un docente para detectar dislexia en el aula. Voy a agregar la que habían mandado antes. Bueno, surgieron estas 3 palabras. Espejo, escritura, confusión. En esto les hace pensar cuando hablamos de dislexia. Después, cuando terminemos, podemos sumar más palabras de acuerdo a lo que estuvimos hablando. Estaría bueno ver qué más se suma en esta nube. Si quieren ir agregando mientras hablamos, pueden hacerlo a través de ese link que les mandé. Y vamos a volver acá a la presentación para empezar a charlar un poco, a meternos en lo que es la dislexia. La dislexia es una dificultad puntual y específica en la lectura precisa y fluida, ¿sí? La persona que tiene dislexia no puede automatizar el proceso de la lectura. Tiene un origen neurobiológico, que esto relativamente es bastante nuevo, porque hace tiempo se creía que tenía origen emocional, o se tildaba a las personas que tenían dificultades en la escritura o en la lectura de vagos, de que no querían hacerlo, de que era una cuestión de voluntad. Perdón, ahí entré al chat no podía entrar al chat del Zoom. Escribo por acá porque no puedo, por el link. Qué raro. Bueno, lectura dificultosa, dificultad. Bueno, buenísimo. Los otros ya los habíamos puesto. Genial. Después los subo a la nube yo. Pero tiene un origen neurobiológico, es decir, que es causado por un funcionamiento del cerebro diferente al típico, al neurológico típico. Ahora vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de qué se trata esto, de cómo funciona el cerebro. Y forma parte de las que llamamos dificultades específicas del lenguaje, del aprendizaje. Están, por ejemplo, otra es la discalculia, que es la dificultad en matemáticas, o la disgrafía, que tiene que ver propiamente con la escritura. Y ella, la dislexia, se encuentra entre esas dificultades específicas. ¿Por qué se dice que es específica? Porque la persona que tiene dislexia tiene una capacidad intelectual, o lo que llamamos inteligencia, promedio. Es decir, que para la edad que tiene, el desarrollo cognitivo está dentro de lo esperado. Entonces, que no pueda leer o automatizar la lectura no tiene causa en que su desarrollo cognitivo es bajo o está por debajo de su edad. Inclusive algunas personas con dislexia tienen por encima del promedio la capacidad intelectual. No es lo más común, pero sí siempre están en el promedio, de acuerdo a la edad. La persona con dislexia también tuvo oportunidades socioculturales y de enseñanza, es decir, que estuvo expuesta, en su casa lo estimularon. Ahora pensemos en niños, ¿no? Porque la dislexia igual es una condición que va a acompañar toda la vida a la persona, pero ahora vamos a centrarnos más en la edad escolar. El niño o la niña tuvo exposición o estimulación en su casa, fue al jardín, fue al nivel inicial, fue a la primaria, estuvo expuesto a que le enseñaran la lectoescritura y aún así no aprende.
y tampoco se puede explicar porque haya dificultades físicas, como auditivas o visuales. No es porque no pueden ver bien por algo ocular, digamos, o visual, ni porque no pueden escuchar, sino que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo de esas áreas del cerebro que procesan lo visual y lo auditivo, ¿sí? Pero no propiamente con, vamos a decir, el órgano, ¿no? Entonces, o puede ser que esté compensado. Bueno, tenía dificultades de vista, compensamos con anteojos, persisten las dificultades. Si persisten las dificultades, bueno, hay que ver de qué se trata. Ahora, como docentes, me gustaría que si pueden compartir en el chat si en qué áreas se desempeñan, si están en docentes de qué edades, como para entrar en el panorama y ver qué grupo tenemos. En inicial. Ujú, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bien, bueno, de todo, bárbaro, de inicial a secundaria. Bien, entonces pasa que está compensado, esta inteligencia, digamos, la capacidad intelectual, no la evalúa obviamente un docente, ¿no? El docente lo que hace en el aula es detectar, que esto es lo que vamos a hablar. Detecta, deriva, ¿no? Deriva, en Argentina llamamos, bueno, psicopedagogía, a psicopedagogía o al maestro de educación diferencial, bueno, depende del país en el que esté, tiene otros nombres. O en la misma escuela hay un equipo, acá en Argentina nos manejamos con equipos de orientación escolar, que está conformado por un psicopedagogo, un psicólogo, y entonces son los que se encargan de derivar a profesional externo para que pueda hacer un diagnóstico. El diagnóstico propiamente dicho de dislexia lo hace un profesional externo. La detección, yo estoy convencida de que puede realizarse en el aula porque son los docentes los que están en contacto con la persona que tiene estas dificultades. Vamos a seguir entonces acá un poquito más. Eh, Ay, perdón, vamos con uno más. Otras áreas que afecta a la dislexia a causa de que lo que está en déficit es la automatización de la lectura, va a afectar a la memoria verbal. Va a haber dificultades para recordar quizás nombres o los nombres de los meses, la secuencia de los días. La memoria a largo plazo va a ser afectada también y de trabajo principalmente. Esa memoria que tenemos, que nosotros usamos para retener información por un periodo corto de tiempo y después podemos operar con esa información que guardamos. Em, Bien, ahí estoy leyendo el chat, lo que van escribiendo. En Chubut no cuentan con gabinetes. Claro, no es usual, esto pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires ya colegios privados generalmente tienen, de gestión privada, de gestión estatal, no todos. Por eso, claro, es fundamental la capacitación de maestros. Ujú, sí, lo que consulta Nancy, sí, tiene que ver. Ahora más adelante vamos a hablar de un poquito de las características de estas dificultades que van apareciendo. Ahí también la dislexia va a afectar a lo que es el vocabulario, debido a que no pueden acceder a la lectura. Uno adquiere más vocabulario leyendo, escribiendo, desarrollándose, ¿no? Desde lo lingüístico. Como esta área está en déficit, hay menos cantidad y calidad de vocabulario de acuerdo a la edad. La comprensión lectora va a bajar cuando sea una lectura autónoma, que el niño o el adolescente se enfrente a leerlo y como quizás está en proceso de decodificar todavía, de que no entiende bien qué está diciendo, o tarda, tiene una lectura silabeante, tarda en hacer la síntesis de la sílaba, entonces, de la palabra, perdón, entonces no puede acceder al significado, y eso va causando más dificultades en cadena, ¿no? Después en la forma de estudio, esto se ve mucho en la adolescencia, hay algunos, a mí me han llegado consultantes, pacientes en el consultorio,
en edad adolescente, que no fueron diagnosticados antes. O sea, puede pasar que un docente de secundaria se dé cuenta recién en esa instancia que pasa algo. Ahora después vamos a ver cuáles son esas alertas en la secundaria, si ese alumno fue pasando y pasando de niveles sin que tenga un diagnóstico, y el diagnóstico sabemos que nos sirve como un punto de partida para conocer cómo aprende ese estudiante y entonces, bueno, enseñarle de acuerdo a cómo aprende. Y estas dificultades que va teniendo con la lectura, con la escritura, van a afectar a la autonomía escolar. Siempre va a depender de papá, de mamá, de la abuela, de algún familiar que lo ayude a estudiar, lo que puede afectar claramente al entorno familiar y que se forme que tenga una autoestima baja porque hay constantes frustraciones, no sabe, no puede terminar de alfabetizarse, o cuando se alfabetiza lee lento. Entonces, si esto persiste en el tiempo, va a tener como un autoconcepto o una autopercepción de sí mismo negativa, ¿no? Y va afectando a otras áreas. Voy a abrir el chat a ver qué comentan. Primaria en provincia de Neuquén no tiene gabinete tampoco, únicamente en secundaria. Mira qué interesante en secundaria que tengan. Generalmente acá es al revés, en primaria sí, casi siempre se tiene, y en secundaria puede ser. En un séptimo grado lo observé cuando revisé la escritura y había pasado porque no era una alumna molesta. Claro, cuando no hay dificultad de conducta, quizás pasa desapercibido. Pero a veces la dislexia se asocia a las dificultades de atención o dificultades conductuales, como no está interesado en leer y en escribir porque no le sale, repercute en lo conductual, entonces hace ruido ese estudiante en el aula y se pide quizás consulta por eso y decantan el otro motivo, ¿no? De qué estaba pasando. Qué interesante lo que comentas, Nancy. Pero bueno, ahí también hay que estar atento no solamente a la conducta, sino, bueno, qué está pasando en el cuaderno, en la carpeta de ese estudiante. Eh, Acá hablando un poquito de la causa que les comentaba, que tiene que ver con lo neurobiológico, acá de modo superficial podemos decir que hay un procesador cerebral que es el fonológico, que es el que va a procesar los estímulos que tienen que ver con los sonidos de las letras, las palabras del habla, ¿no? Entonces, este está en déficit, por lo tanto no va a acceder de forma automática a esa asociación de letras con sonido, de que la M que yo veo es la M, de que la R que yo veo es la R, ¿sí? Entonces no accede automáticamente a esos sonidos porque funciona con un déficit. Otra de las causas es la herencia. Estas dos causas están comprobadas científicamente. Yo me he encontrado con chicos en el consultorio de 8 o 9 años que llegamos a un diagnóstico o un perfil de dislexia, y los padres recién en ese momento se empiezan a dar cuenta que quizás ellos también tengan dislexia porque aprendieron a leer tarde, porque aún hoy adultos rechazan lo que es la lectura y la escritura, prefieren hacer otras actividades que no tengan que ver con leer, y llegan a darse cuenta que, bueno, tengo una dislexia no diagnosticada entonces. ¿Se puede vivir con la dislexia no diagnosticada? Sí, obviamente que va a ser muy difícil para esa persona superar toda la etapa escolar, que es donde más ponemos en juego las habilidades de la lectura y de la escritura. Bien. Acá hago un paréntesis para Eliana, que está comentando en el chat. Acá en Maquinchao, Río Negro, se detectan secundarias ya que llegan estudiantes no alfabetizados. Wow, claro, es mucho llegar hasta secundaria sin alfabetizar, porque hay muchas veces que se llega alfabetizado, pero con una lectura de muy baja fluidez. Pero no alfabetizados, claro,
ya es mucho. ¿Cuál es la diferencia entre dislexia y dislalia? Dice Patti. La dislexia, como decíamos recién, es una dificultad específica en el aprendizaje, ¿sí? Tiene que ver con la lectura. La dislalia tiene que ver con una dificultad del lenguaje, ¿sí? De la vertiente expresiva. Son las personas que tienen dificultades para pronunciar algún fonema, por ejemplo, la R, o cambian la P por la K, ¿sí? Y esto se ve, se diferencia cuando hablan. Sí, se puede tener ambos. Yo tengo pacientes que tienen ambos. Ujú. A veces va de la mano. Tal cual, lo que dice Nancy, lo que comenta Eliana se está multiplicando por la no repitencia. Claro, ujú, porque Profe, van pasando. perdón, profesora, que le interrumpa. Le hago una Sí, consulta. Usted sí, habla de dislexia, que es esta dificultad en la lectura. En el sí. caso de la, ¿cómo es esto? En el caso ¿En de el caso de qué? de la escritura, Sí. esto es porque tienen dificultad, es como una cosa que lleva a la otra, o las dificultades en la escritura tienen otra, otro nombre, otra sintomatología. Perdón que le pregunte. No, está perfecto, buenísima tu pregunta. Sí, va relacionado. La escritura, o sea, lo que uno generalmente primero hace es aprender a leer, uno empieza a ver las letras, a saber los nombres y empieza con la lectura y luego, cuando uno conoce todas las letras, pasa a la escritura. Cuando hay dificultad para acceder a nombres y sonidos, después va a haber dificultad para escribir esos sonidos, porque no los recuerdo, porque no sé cómo unirlos. Es como decir una consecuencia, que en realidad están como muy simultáneas estas dos áreas, la lectura y la escritura. Entonces, en sí, primero se dice que la dislexia es una dificultad en la lectura que va a afectar la escritura, ¿sí? No tiene otro nombre, cuando tiene que ver con la escritura propiamente dicha, de decir, armar, crear palabras, poder expresar sílabas, palabras, oraciones en esto, ¿sí? No que tiene que ver en que desprolijidad o lo que hablábamos hoy de la disgrafía, de trazos grandes y demás, no tiene que ver con esto. Porque por ahí mencionaban también, eh, esperen que quería ver algo que habían preguntado antes, con esto, que confunden algunas letras como la P, la Q, la D, la B. Hay una dificultad en el procesador visual, en el cerebro, eh, que tiene que ver con que confundan esto por las orientaciones. La orientación de las letras se les confunde por la dificultad en la percepción visual. Entonces, en ese tipo de escrituras donde uno tiene que prestar atención, sí puede ser una característica que tenga que ver con la dislexia o falta de atención o demás, que bueno, eso se va viendo con el tiempo, ¿sí? Se puede corregir o se aprende a vivir con. Se aprende a vivir, por eso decía hoy que es algo que va a durar en toda la vida, es algo que acompaña a la persona siempre y se dice que se compensa. Con un tratamiento terapéutico se dan herramientas para que la persona pueda compensar esas dificultades en la lectura y la escritura. Primero para que pueda automatizarla y luego para ir avanzando a través de los años y pueda tener herramientas efectivas según su nivel, eficaces, perdón, según su nivel de su estilo, perdón, de aprendizaje, ¿sí? Entonces se vive con esto, pero compensado. Si no se compensa, ahí pasa la frustración tras frustración de que uno pasa toda la etapa escolar sufriendo porque no se adecúan los contenidos, porque no se le enseña a esa persona de una forma en la que pueda comprender lo que se le está enseñando o se utilizan otras metodologías. Bien, vamos con la prevención y la detección. Cuando hablamos de prevención,
siempre en cualquier área estamos hablando de anticiparnos, ¿no? De anticiparse a lo que tiene que ver con tomar acciones o recaudos para no llegar a que pase eh, a mayores, ¿no? Podríamos decir. Entonces, por eso hablamos de prevenir y detectar, porque antes se creía también que no se podía diagnosticar dislexia hasta que pase todo el periodo de alfabetización, que sería hasta los 8 o 9 años, eh, y, y no, hoy se sabe que no, porque ya desde el nivel inicial uno puede prestar atención a ciertos precursores, se les llaman, de la lectura y de la escritura, que ahora los vamos a ir viendo. ¿Y qué puede hacer entonces un docente? Básicamente prestar atención a esas formas diferentes que tiene cada estudiante de aprender. Después, probar diferentes estrategias de enseñanza. Si no está funcionando el pizarrón, si no está funcionando que copie, bueno, empezar a probar otras cosas y no esperar a que haya un diagnóstico para decir, bueno, entonces hay que enseñarle de otra manera, ¿no? Y bueno, como decíamos hoy, pedir interconsulta con profesionales externos en el caso de que se vean varias cuestiones que demanden, que llama la atención. Es decir, bueno, acá sí hay una dificultad, no se trata solo de algo conductual, no se trata de que el estudiante no quiere, hay algo más que llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, se pide la interconsulta. Y estos son los indicadores que yo les comentaba, que son que se les dice precursores o indicadores de riesgo temprano, o otro de los nombres, predictores. Tenemos estos tres que son importantes. La conciencia fonológica, que es la capacidad que tenemos de manipular los sonidos del habla de forma mental, y esto ya lo podemos observar, fíjense, que dice desde el nivel inicial, desde los 3 años. Es decir, no vamos a decir que un nene de 3 años tiene dislexia porque no se acuerda unas letras. No. Ni vamos a empezar a pedir interconsultas por eso a los 3 años, sino que a los 3 años tenemos que observar si puede reconocer sonidos iguales, que no sean de las letras, sonidos tipo rítmicos o musicales, o si reconoce, si le hago escuchar una guitarra y después un sonido de un piano, si le parece que es lo mismo, diferente. Toda la discriminación auditiva ayuda a ver cómo está ese procesador en el procesador fonológico. Perdón. Bueno, vamos viendo los indicadores de riesgo temprano y los predictores de acuerdo a con lo que la licenciada nos está contando. Habló de la conciencia fonológica, el conocimiento de letras y el nivel de escritura. Y ahora nos está detallando qué debemos prestar atención dentro de estos indicadores. Bien, perdón. Otra de las cosas que tenemos que prestar atención es si puede separar en sílabas. Y en inicial, todo es desde el oral. No hablamos de que va a escribir o que vamos a hacerle que lea, que aprenda a leer a los 4 o 5 años para ver si separan sílabas. No, podemos saltar mientras vemos, a ver, conejo. ¿Cómo separamos conejo entre todos? Saltamos con las sílabas. Conejo. O con las palmas, lo típico. Conejo. Que vaya viendo desde el oral si existe la percepción de la separación dentro de las palabras. Si puede aislar sonidos iniciales también dentro de una misma de una palabra que escucha, no que lee, sino veamos qué palabras empiezan con A. Árbol, estirando los sonidos iniciales.
A ver, empieza con A, sí, a ver, pensemos en esta. Estrella, empieza con E, no. Bueno, son actividades típicas del nivel inicial y que se dan todo desde lo oral. Y el deletreo, acá sí, con el apoyo visual, no mental, que va a representar la palabra sin tener la palabra escrita, sino que pueda ver que hay una palabra que se la lee y se le dice, esto acá dice casa. Vamos a decir los sonidos de las letras, una vez que se haya aprendido, ¿no? Los sonidos de las letras, que acá les remarco que es importante que vamos justo al otro precursor, que es el conocimiento de letras, es importante que se aprenda los sonidos de las letras y no los nombres en un principio, porque nosotros escribimos y leemos con los sonidos de las letras, no con los nombres, con la M, con la R, sino con la M y con la R, con la S, con la K. Los sonidos son súper importantes, entonces el conocimiento de las letras va a demandar una enseñanza explícita de esto, de que digamos cuáles son esos sonidos y que podamos observarlos asociándolos a letras y dibujos. Y también se puede ir probando el nivel de escritura. Eh, si pueden escribir su nombre, si pueden copiar alguna palabra, si pueden, esto ya más a los 5 o entre los 4 y los 6 años. A los 3 vamos a trabajar todo desde lo oral, los 4 quizás también, entre los 5 y los 6 podemos implementar ya lo que tiene que ver más con escritura, no en un formato cuaderno, sino pizarra, pizarrón, piso, en fuentes de arena, en fuentes de polenta, en fuentes de sal, escribir con el tacto, ¿no? No solamente con crayones o con materiales, con herramientas, digamos, sino con el propio cuerpo que lo pueda experimentar. ¿Sí? Entonces va a ver cómo escribimos, se pueden ofrecer imágenes, que pueda escribir la letra que le suena de la palabra, ¿no? No que tenga que escribir toda la palabra completa, obviamente. Estamos probando en qué nivel. Y acá les dejo algunos niveles, signos de alerta en nivel primario, que es cuando hay que prestar atención. Eh, para decir, bueno, acá, como decíamos, vamos a pedir una interconsulta porque hay algo que llama la atención, como por ejemplo en primer grado pasa el primer trimestre y no logran leer, no hablamos de una lectura fluida en primer grado, sino de que puedan unir sílabas y unir letras para formar sílabas, por lo menos, que puedan unir la M con la A y decir ma, y que quizás puedan leer mamá de forma silabiante, pero que puedan hacerlo. Y cuando en primer grado la noción de escritura es más parecida a un niño de 4 o 5, que por ejemplo solo escriben una letra correcta por sílaba o por palabra. Cuando están escribiendo casa solo ponen la A, por ejemplo. Esto es más parecido a un niño que está en preescolar, ¿no? No ya en el primer grado de la primaria. Y en segundo y tercer grado ya empezamos a tener en cuenta el tema de la fluidez. Bueno, también y si no domina el abecedario por nombre de la letra o si desconoce el sonido, si invierte el orden de las letras al leer, por ejemplo, si lee la por al, esto una vez que se le haya enseñado de forma explícita, ¿no? Siempre recalco que la enseñanza de la lectura y de la escritura, todo ser humano la aprende porque un otro le enseña. No venimos predispuestos genéticamente a adquirir ese aprendizaje, sino que es un aprendizaje más social y necesitamos de otro que nos indique cómo se llaman esas letras, cómo suenan, si las uno, qué pasa. Entonces, después de que haya ese aprendizaje explícito y formal, si siguen pasando estas cuestiones, entonces hay que prestar atención. Y si la lectura es poco fluida y silabiante, ya en tercero, si hay baja velocidad, hay que prestar atención. Bien, y después acá en secundaria. Esto es lo que es, bueno, hoy decía cómo llegamos a secundaria y sin un diagnóstico de dislexia puede pasar. Bueno, y hoy comentaban en el chat que a veces llegan hasta no alfabetizados. Bueno, ahí ya se verá qué tipo de perfil es.
como dije hoy, el docente no es el encargado de diagnosticar, sino que de detectar las dificultades y poder derivar al profesional que pueda hacer un diagnóstico, y ahí se verá de qué perfil se trata, ¿no? Pero en el secundario si hay una persona que se alfabetizó, pasó toda la primaria con una lectura, o sea, se pudo alfabetizarse, pero tenía una baja velocidad lectora, pero bueno, se fue rebuscando, hizo muchas clases particulares fuera de la escuela para poder aprender, mucha ayuda en la casa, toda la familia ayudándolo. Pudo llegar al secundario así, en el secundario con más contenido se encuentra que no puede, no puede seguir aprendiendo de esa forma que le enseñan, ¿no? Y no puede acceder a tanta cantidad de material porque hay baja velocidad lectora, se observan muchas faltas de ortografía en el nivel secundario que no pueden ser corregidas porque ya está aprendido así. Eh, Hay dificultad para implementar técnicas de estudio, porque como veíamos hoy, hay baja memoria verbal también, ¿no? Entonces, bueno, no puede recordar tanto cantidad de material, no puede secuenciar lo que le enseñaron para aprenderlo y adquirirlo. No puede redactar o tiene desafíos para redactar de forma autónoma, o sea, no puede quizás en las preguntas o en los trabajos prácticos o evaluaciones en los que tenga que desarrollar, que sean de pregunta y respuestas de desarrollo, representa un desafío muy grande y solo termina escribiendo una oración o oraciones sin sentido porque no puede coordinar, no puede perdón, no puede escribir un texto coherente, ¿sí? Y esto se ve que en el desempeño oral es diferente. Hacen una evaluación oral y te das cuenta que tiene la capacidad para aprender tal tema, lo puede desarrollar oral, pero cuando va a lo escrito no puede, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que la capacidad cognitiva está conservada, que tiene una comprensión verbal, pero no puede plasmarlo en una hoja, ¿sí? Esto se ve mucho más en el secundario. Sí, Marisa. Te iba a hacer una consulta. La lentitud en la lectura y esa, esa manera de escribir que es como que hacen en el aire con la lapicera un rato antes de plasmarlo en el papel, ¿puede responder a otros problemas o solamente a la dislexia? Y habría que ver cada perfil, Eso porque... lo noté más en adultos que en niños. Ujú. Y la baja velocidad en la escritura tiene que ver con la dislexia. Después habría que ver, depende quién sea, qué perfil tenga, qué capacidad intelectual y qué perfil tenga, si no hay otras dificultades de estilo motor, ¿no? Eso ya se verá como esto que decís de que tarda como en la escritura. Puede haber otras cuestiones que tengan que ver con la coordinación visomotora o con lo motor fino y que no tenga que ver propiamente dicho con las áreas que procesan en el cerebro lo que tiene que ver con la escritura. Pero bueno, es de acuerdo a cada perfil, eso. Sí, Y cuando son adultos a veces cuesta más derivarlos. Es claro, como que se niegan un poco. hay más Otra cosa que resistencia. noté en ese tipo de perfil de alumno es que tienen mejor desempeño en lo oral que lo escrito. Eso sí. Ujú, Y bueno, en un caso me comentaron, bueno, yo veo de un solo ojo, por eso leo tan lentamente. Da la casualidad que yo también veo de un solo ojo y claro. tengo una lectura muy rápida, así que no creo que eso sea el motivo. Por No, eso te bueno, consultaba. puede ser, ¿no? Igual puede ser, porque depende, a ver, quizás vos tuviste otra estimulación, ejercitaste de otra manera la lectura y O esa el persona interés, no. ¿no? O tal vez tengo También, demasiado interés. Mm. también, sí, por eso ves de acuerdo al perfil, porque quizás esa persona, yo creo que sí, con una visión, con la visión reducida, uno obviamente va a bajar, pero la velocidad de la lectura. Pero sí, sumamos otras cuestiones como ejercitar, interés y otras cosas, bueno, puede haber un aumento de esa fluidez. Claro, Pero como que decíamos lo hoy, que te no apasiona lo haces aunque te también. cueste.
no tiene que ver, hoy decíamos la dislexia, con una dificultad visual, algo propiamente del órgano, ¿no? Entonces, si realmente esa persona está funcionando, digamos, su lectura está funcionando más baja, por eso no tiene que ver con dislexia, ¿no? Sino que ya con alguna dificultad eh, física. Gracias. No, de nada, Marisa. Gracias por tu pregunta. Evelyn decía, ¿qué incidencia tienen TEA o autismo o cada uno tiene sus características específicas? Sí, son dos diagnósticos diferentes. El autismo estamos hablando de ya de un desafío en el desarrollo más global de la persona, más social y de comunicación, y la dislexia tiene que ver con una dificultad específica en el aprendizaje, lo que no quita que una persona con autismo pueda tener dislexia también, ¿no? Pero no es que va a incidir una en la otra. Y Eliana comenta, yo evalúo desde la oralidad de esos estudiantes, ya que en la escritura se frustran. Bárbaro. Sí, es lo que uno debería buscar la forma de que esa persona pueda dar cuenta de lo que sabe de la manera que puede, no de una manera quizás más tradicional que se tiene en los colegios, que es la hoja y el lápiz, ¿no? Entonces, bueno, es ir buscando, por eso decíamos hoy que el rol del docente también es ir buscando esas estrategias para ver cómo aprende y cómo yo le enseño. Y acá les dejo una tabla con velocidades de lectura que está realizada a partir del programa GEL, que está liderado por Rufina Pearson, que es una referente de dislexia acá en Buenos Aires. Y acá tienen como esto como para ayuda, les puede servir como un encuadre, decir, bueno, cuando se toma lectura en el aula o en algún momento, bueno, ¿qué esperar de la velocidad? Que cuántas palabras por minuto puedan leer un niño de primer grado como uno que está en séptimo, o hoy le decimos acá en Buenos Aires primer año de la secundaria. Bueno, sería desde los 6 hasta los 12 años tenemos acá. Esto es lo que se espera, ¿no? Bueno, esto es un parámetro que uno como docente puede tener para guiarse, simplemente y ver ahí, uy, bueno, algo está pasando acá, si no lo cumple. Bueno, entonces, para ir cerrando, lo que podemos decir, ¿no?, es que el rol del docente en la detección y la prevención es prestar atención a la conducta, y hoy decíamos no solamente a la conducta que tenga que ver con esos estudiantes que llaman la atención porque se distraen, porque se levantan y no quieren copiar, porque rechazan, sino también a los quizás abúlicos, los que no quieren hacerlo y se quedan al molde de todo, más tímidos, como no lo quiero escribir, o siempre están buscando la ayuda de alguien, o dejan o no terminan de copiar, ¿no? Ante signos de alerta, como decíamos, comunicar a si hay un equipo, si no, a la familia, charlarlo, ver si se puede buscar un profesional externo. Perdón, se escuchan los perros, todos de fondo cantando. Y no perder tiempo es vital. El primer trimestre del año, observar. Luego, actuar, ¿sí? No dejemos pasar todo el año para ver qué pasa, ver si avanza. Primer trimestre de cualquier año, sea primer grado, segundo grado, secundaria. Si como docente estás viendo cosas que te llaman la atención, entonces, después de ese primer trimestre, actuar. Profesionales de la escuela, familia, hablar con otros docentes, ver qué les parece, si están viendo lo mismo de ese estudiante, si comparten ese estudiante con otros docentes. Es muy importante eso. No perder tiempo, porque la detección a tiempo ayuda a una intervención a tiempo y que esas dificultades puedan compensarse y que se pueda adecuar lo que necesita ese estudiante en el momento que lo necesita y que no tenga que llegar a la secundaria con nada de herramientas para aprender, ¿no? Que no es lo que queremos. Así que bueno, acá para cerrar hice un ticket de salida. Si quieren comentar o hablar, elegir alguno de los tickets,
si se llevan algún aprendizaje nuevo, alguna herramienta que busquen implementar, si tienen alguna otra pregunta, duda, si bien estuvieron comentando todo mientras estaba charlando, que me pareció buenísimo, las últimas comentarios o consultas. Si bien este webinar era como una introducción, no una exploración a qué es la dislexia y ver un poco más principalmente los detectores, después, bueno, las chicas le van a estar comentando que más adelante va a haber otros cursos que podamos profundizar un poco más en herramientas para trabajar más con ya la adecuación y no tanto la detección, sino qué hacer en el aula. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que una vez que como docentes detectamos la dislexia, que eh, hacemos la sugerencia a los padres de consultar con un especialista en caso de no haber gabinete psicopedagógico. Sí. Luego podríamos profundizar en las herramientas que podemos utilizar o implementar, mejor dicho, una vez que está hecho el diagnóstico. Hacer adecuaciones en nuestras planificaciones, ver la manera, como dijo una de las participantes, de poder evaluarlos, saber cuáles son sus progresos sin ajustarnos al modo en que vamos a evaluar al resto de los alumnos, ¿no? Buscar distintos métodos para llegar. Hace un tiempo una mamá muy angustiada me comentaba que no tenía dislexia el nene, sino en este caso era de un nene de primaria que tenía trastorno por déficit de atención y otro problema motriz, que ahora no recuerdo el nombre. Y tenía muchas dificultades para que le dieran el material fotocopiado para que él pudiera seguir avanzando, poder leerlo, estudiarlo, Claro. si era evidente que no iba a poder copiar del pizarrón. Entonces el nene se frustraba, se angustiaba y entonces el tema era, ¿cuál es el objetivo mío como docente? ¿Que adquiera el conocimiento, que se apropie del mismo o que copie del pizarrón? Cada uno según sus posibilidades, ¿no? El que puede hacer todo, mejor aún, pero si un niño tiene una dificultad marcada, deberíamos buscar otras estrategias. Tal cual. Sí, claro, de eso se trata, una vez de que ya esté el diagnóstico, o inclusive cuando todavía no se llegó al diagnóstico, pero se están viendo esas cuestiones, como hoy decían, bueno, sí, lo evalúo oral porque escrito se frustra. Perfecto, usar otra estrategia, que no copie, darle la fotocopia o tipiado, dárselo, anticiparle el texto para que pueda leerlo antes en su casa y no le lleve tanto tiempo en el aula. No, bueno, sí, sobre esas adecuaciones podemos profundizar en un futuro curso. Sí, sí. La verdad que en un webinar tan cortito nos diste una información valiosísima, Joana. Eh, Creo que si no hubo más preguntas, si no te apabullamos con más preguntas, fue debido a la claridad de los conceptos, lo bien que lo explicaste. Eh, Nosotros como instituto, recién les estaba comentando en el otro grupo, tenemos la posibilidad para los que necesiten presentar un certificado eh, para obtener puntaje o créditos, como se llama en diferentes países. El Grupo Sevilla avala a todos nuestros cursos y nuestros profesores a través de mi persona, ¿no? Que soy la que los selecciona. Después en el grupo de WhatsApp les voy a pasar la información. Eh, Hasta hoy lo estábamos promocionando con 25 puntos, porque cuando no conocemos todavía a los profesores, el equipo directivo, mediante estos webinars gratuitos, te conoce, además de que te conozcan sí, profesores o interesados en educación que asisten a los webinars. Eh, Nos acaban de avisar que va a tener un valor de 50 horas homologadas debido a la información que brindaste y al material adicional que se puede compartir a través de un PDF
o el mismo Presentación. PowerPoint que nos compartiste. También, si vos nos permitís, te dejamos dentro del grupo de WhatsApp para que te puedan hacer alguna consulta que no se les haya ocurrido durante el vivo, o para las personas que se lo perdieron. Nos están avisando algunos por motivos de conexión a internet, o porque se les superpuso alguna reunión de último momento. Así que bueno, eso les quería comentar, después se los explico mejor en el grupo de WhatsApp, y te dejo a vos y a Evelyn para dar cierre a esta hermosa charla. Bueno, gracias Marisa. Licenciada, le Sí. cuento que sobre la última parte de su webinar han entrado varias personas que se ve que, bueno, han podido entrar sobre lo último. Les contamos que vamos a compartir con todos la grabación, ya que se han perdido material muy valioso. Y también le quería decir un comentario de Eliana, que dice: me encantaría poder recibir ayuda o sugerencias para planificar para un adolescente con síndrome de Down que no desarrolla su oralidad y tampoco reconoce las letras. Ujú. Bueno, acá tenemos tenemos una patología distinta, ¿no? En realidad hablamos ahora de discapacidad, que no es lo mismo de lo que veníamos hablando, porque síndrome de Down estamos hablando ya de un desafío en el desarrollo global. No No tiene se que ver con la preocupen, dislexia. no se preocupen porque podemos organizar algún curso con especialistas en discapacidad, y puede contactarse con Joana, y Ujú. ese tipo de capacitaciones nosotros le llamamos diplomados, cuando actúan más de un profesional de la salud, profesores, hay Sí. varios especialistas, incluso psicólogos, Ujú. le llamamos diplomados, y tienen una duración más extensa, Sí. porque de esa manera podemos desarrollar a profundidad todos estos temas que no se pueden dar en Sí. 40 minutos, ¿no? Claro. Este es un Les primer dejo, acercamiento. claro, les dejo igual, ahí en el chat escribo que en general cuando hay dificultades también más de discapacidad o de desarrollo, perdón, se puede trabajar con lectura global, que es un método que pueden buscar como referente a Montfort. Se los dejo si quieren explorar, Tenemos, pueden hacer. perdón, Joana, Sí. tenemos para compartir en el grupo un webinar que dio una profesora de Colombia o de Perú, no recuerdo en este momento, justamente explicando el método global. Así Ah, que para la perfecto. señora que acaba de consultar, además de compartir la grabación de este webinar, después le compartimos el de Merian Escalión, que es sobre método global de lectura. Buenísimo. Algo que está bueno. Los docentes tenemos que aprender de todo un poco para poder hacer esto, ¿no? Ujú. Llegar al desafío de que los chicos se apropien de los aprendizajes. Si no se puede de una manera, se hará de otra. A veces hay modas en la educación, ¿no? Se pone de moda enseñar con una forma X, con un método X, pero yo soy de la idea de que tenemos que aprender todos los métodos, porque cada individuo tiene su caminito, ¿no? Para llegar al aprendizaje, y la tarea del docente es cuál es ese camino que está siguiendo, y acompañarlo, guiarlo en ese camino. Tal cual. Tal cual. Profesora, Sí. muchas felicitaciones de parte de Eliana y de todos los presentes. Bueno, si quiere usted cerrar con unas palabras finales y después yo le comento el ticket que me llevo de este aprendizaje. Bueno, buenísimo. Gracias por participar a todos. Me enriquezco yo también de las preguntas que me hacen, porque a uno lo hacen reflexionar otra vez sobre el tema que está dando. Así que muchas gracias por su participación activa en el webinar.
Bueno, y espero que volvamos a vernos pronto en alguna otra instancia de aprendizaje. Seguramente nos vamos a ver. Seguramente nos vamos a ver en el curso que esperamos con ansiedad. Yo me Buenísimo. llevo un nuevo aprendizaje. Yo pensaba que la dislexia era únicamente en edad escolar y entonces ahora, de acuerdo a toda la orientación que nos dio, es que se lleva para toda la vida y que se compensa con tratamiento terapéutico para generar herramientas. Y bueno, como me interesa saber de esas herramientas, voy a seguir muy de cerca su curso. Muchísimas gracias a todos los presentes desde diferentes partes del mundo. En breve vamos a compartir la grabación y estamos súper agradecidos con la licenciada Joana por esta excelente disertación. Muy buenas noches para todos. A ver, aguárdenme un segundito.